Entonces, mis estimados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, les doy la bienvenida formal a nuestra sesión de CIPAS, mediado por docentes relacionado con la tarea 2, métodos para probar la validez de los argumentos. En específico, nuestro contexto del día de hoy es el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4 que viene relacionado con leyes de inferencia. ¿Listos? Entonces, como objetivo general, nos planteamos motivar al estudiante en el aprendizaje de las temáticas de la unidad 2, métodos para probar la validez de los argumentos, y como objetivo específico planteamos realizar una actividad explicativa correspondiente a esta tarea número 2, métodos para probar la validez de argumentos, específicamente los ejercicios 3 y 4. ¿Sí está corriendo la presentación? Vamos a probarlo nuevamente. No, señora, a mí no me sale. Ya volvemos a compartir eso. Listo, ahora sí. Ahora sí ven la presentación. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces, estamos a 9 días para terminar la tarea. Entonces, es hora de que ya todos los estudiantes hayan participado en el foro, escogiendo letra y ya hayamos subido aportes. ¿Listo? Entonces, recordemos que empezamos con la elección de la letra y empezar a desarrollar los ejercicios. Debemos planificar el tiempo, realizar los aportes en el foro realmente al tiempo para que ustedes puedan realizar o tener la oportunidad de que el docente les dé una retroalimentación. ¿Listo? Estas retroalimentaciones dentro de los foros van hasta el día 26 de septiembre. Después ya no vamos a retroalimentar más. ¿Listo? También es importante que vean los videos dispuestos en los recursos para que haya una mayor comprensión y siempre recuerden que pueden preguntar por cualquiera de los canales de comunicación entre docente y estudiante, ¿vale? Listo, entonces en la anterior sesión de CIPAS, mediados por docente, con la ingeniera Jenny, ustedes vieron lo que eran los conectores lógicos y las tablas de verdad, que era más o menos el contexto para el ejercicio 1 y 2. Hoy vamos a ver en contexto las leyes de inferencia, pero para entender un poquito las leyes de inferencia, yo ya tuve que haber entendido las tablas de verdad y conocer muy a fondo los conectores lógicos. ¿Listo? Recordemos que esta sesión de CIPAS es del curso de Pensamiento Lógico y Matemático y el contexto de hoy es leyes de inferencia, en específico para ver el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Listo.
Entonces, para recordar, tenemos que tener claro que hay 5 conectores lógicos que tienen un lenguaje natural, un lenguaje simbólico y que tienen cada uno un valor de verdad dependiendo el que yo esté trabajando. ¿Listo? Tenemos claro. Entonces, ahora sí que son esas leyes de inferencia. Cuando nos dice sobre leyes de inferencia, la definición por Cardona 2010 nos dice que es el cálculo lógico, que estas reglas de inferencia son esos esquemas formales que nos van a permitir derivar unas fórmulas que están bien formadas. Se supone que hablamos de las conclusiones a partir de unas premisas. Entonces, ustedes ven aquí en la imagen rosadita, premisa 1, P entonces Q. En la sesión pasada, ¿cierto? Hablamos de las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Entonces, en las leyes de inferencia, esas proposiciones listadas o puestas a manera de fila, las vamos a llamar premisas. ¿Listo? Y lo que resulte de esas premisas, que está debajito de una línea continua o discontinua, o 3 punticos, lo vamos a llamar conclusión. ¿Listo? Rosalba, Diana, Frank, esta sesión de CIPAS es para los estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático. ¿Listo? Bueno, entonces, leyes de inferencia son una transformación de fórmulas que ya están establecidas y se componen por premisas que no son más que proposiciones simples o proposiciones compuestas para llegar a una conclusión, que la conclusión también es una proposición simple o una proposición compuesta. ¿Lista? Bueno, entonces, otra vez, leyes de inferencia, cálculo lógico, transformación de esquemas formales que nos permiten llegar a una conclusión a partir de una premisa. ¿Listo? ¿Qué son esas tales premisas de las que hablamos? ¿Qué son esas proposiciones? Son esas hipótesis que se plantean, son unos supuestos básicos, son unas oraciones, son unos enunciados, unas proposiciones, ¿cierto? Siempre que las planteamos, las vamos a considerar como verdaderas, ¿listo? Ahora, ¿qué son las reglas de inferencia o las leyes de inferencia? Son un conjunto de pasos que vamos a utilizar para obtener una conclusión de acuerdo con las premisas. ¿Qué es la conclusión? Es la proposición que deseamos probar a partir de las premisas y dando uso a las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, estas que vemos en pantalla son las leyes de inferencia, una tablita de 18 leyes en resumen. ¿Listo? Estas tablitas, estas leyes ya están identificadas, ya están establecidas. Yo no puedo cambiarlas. Yo no puedo modificarlas. Lo único que puedo hacer es utilizarlas. ¿Listo? Las puedo utilizar. Las puedo conocer para llevar a cabo la demostración de la validez del argumento que me están nombrando. Entonces, por ejemplo, esta número 1 tiene su nombre, modus ponendo ponens, y tiene su fórmula. ¿Listo? Esto es una ecuación, lo podemos indicar que más o menos una ecuación matemática que está formada de una manera y que yo no la puedo cambiar. ¿Listo? Solo la puedo seguir su patrón, puedo seguir su forma. Entonces, ¿qué nos dice modus ponendo ponens? MPP es su sigla. Nos dice que tenemos dos premisas para llegar a una conclusión. Que la primera premisa debe estar conectada, sus proposiciones simples deben estar conectadas por el conector lógico del condicional.
La premisa P, en este caso, se llama antecedente y la proposición Q, en este caso, se llama consecuente. Antecedente, la proposición que está antes del condicional y consecuente, la proposición que está después del condicional. Tengo que tener una segunda premisa y esta segunda premisa tiene que ser el antecedente de la número 1 para llegar a concluir la proposición Q, que es el consecuente de la premisa número 1. ¿Listo? Tiene esa estructura, yo no la puedo cambiar. Otro caso de la modus ponendo ponens es cuando su consecuente en la premisa número 1 está negado. Entonces, su conclusión también va a estar negada. Va a ser una proposición simple convertida en compuesta mediante la negación. ¿Listo? Y así sucesivamente tiene, si la proposición, si dentro de la primera premisa, la proposición simple antecedente está negada, la segunda premisa también debe estar negada para llegar a concluir el consecuente de la primera. Entonces, estas leyes de inferencia son unas reglas, unas fórmulas, unas ecuaciones que ya están establecidas. Yo no las puedo cambiar, solo puedo tratar de entenderlas y de manejarlas. ¿Listo? Entre las más comunes que nosotros utilizamos, la modus ponendo ponens, la modus toyendo toyens, el silogismo hipotético, la simplificación disyuntiva, el toyendo ponens, la doble negación, la adjunción y la simplificación y la adición. Silogismo disyuntivo, más o menos son las primeras 8, las que utilizamos. ¿Listo? En su mayoría. Entonces, para poder utilizar las leyes de inferencia, ¿qué tengo que tener claro? Que están compuestas por premisas, ¿cierto? Están compuestas por premisas, que esas premisas están compuestas por proposiciones simples o proposiciones compuestas y que siempre voy a encontrar una conclusión, porque dentro de los argumentos siempre llegamos a una conclusión. Por eso se llama demostración de la validez de un argumento. ¿Listos? Recordemos, siempre que tenemos una premisa dando el uso del sí entonces, que sería el conector lógico de condicional, la premisa que está, la proposición que está antes del condicional se llama antecedente y la proposición que está después se llama consecuente. ¿Listos? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la modus ponendo ponens. Su esquema es dos premisas. La primera tiene que estar conectadas dos proposiciones simples por medio de un condicional. La segunda premisa tiene que ser el antecedente de la primera y nos va a dar como resultado el consecuente de la primera. Si lo ponemos en lenguaje natural, mire lo que dice. Si decimos que P es aumentan los cupos de generación E y Q es la matrícula se incrementará, el lenguaje natural de esta primera premisa sería, si aumentan los cupos de generación E, entonces la matrícula se incrementará. La segunda premisa es la proposición P. Aumentan los cupos de generación E. Y llegamos a concluir la proposición Q. Por lo tanto, la matrícula se incrementará. Si yo lo leo de corrido, logro observar que hay una secuencia lógica en este texto. Si aumentan los cupos de generación E, entonces la matrícula se incrementará. Aumentan los cupos de generación E, por lo tanto, la matrícula se incrementará. Lo mismo pasa con modus toyendo toyens, que nos dice que debo tener una primera premisa conectada por el conector condicional. Que la premisa número 2 debe ser la negación del consecuente de la primera premisa,
para llegar a concluir la negación del antecedente de la premisa 1. Si lo leemos en lenguaje natural, vemos su secuencia lógica. Si incrementan las políticas de igualdad, entonces la brecha salarial se reducirá. La brecha salarial no se redujo. Por lo tanto, no se incrementaron las políticas de igualdad. Si ven que esta es la fórmula matemática de modus tollendo-tollens y que con un ejemplo en lenguaje natural tiene un sentido lógico. Entonces, todas las leyes de inferencia tienen un sentido lógico, ¿listo? Por eso no las podemos cambiar, solo podemos seguir cada uno de sus pasos, de sus reglas, de su esquema, ¿listos? Sí, estoy de acuerdo con Sophie y el Yamu y me Lo pregunto, mismo teníamos con silogismo hipotético. Descartar. ¿Alguien me abrió un micrófono? Vamos a mirar para poderlo cerrar. Bueno, entonces continuamos. Si vimos silogismo disyuntivo, vamos a mirar lo mismo. Es una ley de inferencia que tiene también su esquema. Está formada por 3 premisas. La primera, bueno, en sí, en orden de los factores, no altera el producto. Una premisa que esté conectada por la disyunción y 2 premisas que estén conectadas por el condicional para llegar a concluir 2 proposiciones conectadas por la disyunción. ¿Listo? Entonces, si leemos con un ejemplo en lenguaje natural, nos vamos a dar cuenta que hay una secuencia lógica. Se toman medidas para reducir el efecto invernadero o aumentan los eventos climáticos. Segunda premisa. Si se toman medidas para reducir el efecto invernadero, entonces reducirá la contaminación del aire. Tercera premisa. Si aumentan los eventos climáticos, entonces los gases de efecto invernadero retienen calor. Concluimos, por lo tanto, se reducirá la contaminación del aire o los gases de efecto invernadero retienen calor. Nos damos cuenta que hay una secuencia lógica. Y lo mismo pasaría con la simplificación disyuntiva. Tenemos 3 premisas, una conectada por la disyunción, 2 conectadas por el condicional y vamos a concluir la proposición que es consecuente de los 2 condicionales. Los niños con desnutrición tienen dificultades en su crecimiento o tienen problemas del desarrollo cognitivo. Si los niños con desnutrición tienen dificultades en su crecimiento, entonces tendrán efectos graves de salud. Premisa 3. Si los niños tienen problemas de desarrollo cognitivo, entonces tendrán efectos graves de salud. Concluimos que los niños tendrán efectos graves de salud. Y así cada una de las leyes de inferencia que podemos utilizar. Entonces, para entrar en el contexto del ejercicio número 3, nos dice lo siguiente. Nos darán un argumento en el que el estudiante debe indicar las leyes de inferencia y las premisas utilizadas en cada uno de los pasos para la demostración del argumento. Entonces nos dice, a partir del lenguaje simbólico debe dar respuesta a los siguientes ítems, que son 3. Primero, deducir las premisas que están en el argumento que está en expresión simbólica. Entonces, ¿cuál es el argumento en expresión simbólica? Este que tenemos aquí arribita. Es el argumento expresado de manera simbólica. Debemos de este argumento deducir las premisas. Entonces, recordemos que las premisas son proposiciones compuestas o proposiciones simples. Segundo, debemos definir la ley de inferencia que nos representa este lenguaje simbólico
Y como tercero debemos adjuntar un pantallazo del simulador de las tablas de verdad que demuestren que esta expresión simbólica nos da una tautología. Entonces, como ya vimos el contexto de las tablas de verdad, sabemos que el resultado de la tabla tiene que dar todos los valores de verdad verdaderos para que sea una tautología. Es importante que ese resultado sea una tautología. De lo contrario, no podríamos demostrar la validez del argumento por medio de las leyes de inferencia. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a deducir las premisas de nuestro argumento. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre vamos a tomar cada uno de los paréntesis que nos muestra. Entonces, como premisa 1, vamos a tomar R o S, entonces S es nuestra premisa número 1. ¿Listo? Nuestra premisa número 2, R o S. Y nuestra conclusión es S. ¿Listo? Entonces ya dedujimos las premisas y la conclusión, ¿vale? Ya tenemos el ítem número 1. Ahora, ¿qué nos dice el ítem número 2? Definamos a qué ley de inferencia está representado este lenguaje simbólico, este que nos dieron. Entonces, yo voy a tomar a modus ponendo ponens, ¿sí? Yo voy a indicar que esto es modus ponendo ponens. Y voy a mirar si me está siguiendo la regla del modus ponendo ponens. Entonces, yo voy a indicar que para mí esto es P, ¿cierto? Y que Q borrar. Espérame que se me fue mucho. Yo voy a indicar que para mí, en verde, esta premisita es P y que S es Q. ¿Para qué? Para yo probar este modus ponendo ponens. Que la primera premisa me dice que es P, entonces Q. Y aquí la tengo. R o S para mí es P. Condicional con S, que para mí S es Q. P, entonces Q. Premisa número 2. R o S, que para mí es P. ¿Y qué me dice modus ponendo ponens? Que de P, entonces Q. Como premisa 2P, concluyo a Q. ¿Y para mí quién es Q? Para mí Q es S, que es igual a la conclusión, ¿cierto? Entonces, en este caso, la ley dada para llegar a la conclusión de esta expresión simbólica es modus ponendo ponens, porque lo verifiqué aquí, seguí su esquema, no me perdí del esquema. ¿Listo? Finalmente debemos adjuntar el pantallazo, ¿cierto?, del simulador de tablas de verdad que demuestra si es una tautología de la ley de inferencia. Entonces, yo voy a mi simulador, ¿cierto? Inserto el argumento y me demuestra que es una tautología. El resultado de su tabla, todas son verdaderas. ¿Listo? ¿Preguntas de este ejercicio? ¿Preguntas de Hola, este ejercicio? Profe, disculpe, Señora, perdón, pero yo no entendí. ¿qué no entendiste? Bueno, lo de tablas de verdad sí, pero esto, como su merced lo estaba explicando, no lo entendí. Bueno, entonces sabemos de las tablas de verdad que tenemos que tener listo. ¿Qué es una proposición simple? ¿Qué es una proposición compuesta? Y los conectores lógicos. ¿Listo?
Entonces, lo que yo les indicaba, en las leyes de inferencia, ¿cierto? En las leyes de inferencia, ellas están compuestas por premisas, que es cada una de las filas, que son estas que yo voy a tachar de amarillo. Esto es una premisa. Esto es una premisa y lo que va después de la lineecita y 3 punticos se llama la conclusión. ¿Listo? ¿Qué es P? Una proposición simple. ¿Qué es Q? Una proposición simple. Pero como están unidas con el conector condicional, se convierte en una proposición compuesta. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Listo. Entonces, Sí, ahora profe. que me dicen las leyes de inferencia, que ellas están dadas por un esquema, ¿listo? Que yo no me puedo salir del esquema. Por eso tenemos un resumen de 18 leyes. Que, por ejemplo, la modus ponendo ponens es este esquema. Una primera premisa, que son dos proposiciones simples conectadas por el conector condicional. Una segunda premisa, que es el antecedente de la primera. Y que voy a llegar a concluir el consecuente de la segunda. ¿Qué es un antecedente? Siempre cuando yo tengo dos proposiciones conectadas por el condicional, el antecedente va a ser la proposición que está antes del condicional y el consecuente la proposición que está después del condicional. ¿Listos? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señora. Listo. Entonces las leyes de inferencia son reglas, esquemas, fórmulas, ecuaciones que ya están establecidas y yo no las puedo cambiar. Solo puedo seguir su modelo. ¿Listo? Entonces yo ya sé que es una ley de inferencia y cómo está compuesta. Sé que tiene una forma, un modelo y que yo no la puedo cambiar. No puedo cambiar ese esquema, solo lo puedo seguir. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? Nos da una expresión simbólica. ¿Qué es una expresión simbólica? Es un argumento mostrado en símbolos, pero ya nosotros sabemos cuáles son esos símbolos. Sabemos que las letras son proposiciones, que si tienen un conector lógico es una proposición compuesta, ¿cierto? Y que aquí tengo proposiciones compuestas y simples conectadas para llegar a una conclusión. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señora. Listo. Yo tengo una pregunta. Señora, Y cuando no hay conclusión, siempre debe de hay haber una que... conclusión. Porque por- recordemos que yo voy a utilizar las leyes de inferencia para demostrar la validez del argumento. ¿Y qué es esa validez del argumento? Demostrar que lo que yo estoy afirmando llega a una conclusión verdadera. Entonces, siempre va a haber una conclusión. ¿Listo? Mira, todas las Mm, leyes de inferencia tienen conclusión, que es la letrica que está después de la línea, como cuando nosotros hacemos una suma o una resta, y que está seguida de los 3 punticos. Si ustedes ven todas las leyes de inferencia, todas tienen conclusión. ¿Listo? pero, por Entonces, ejemplo, partimos de ahí. Todas tienen yo, premisas y todas tienen conclusiones. Señora, supongamos que en esa expresión no está la conclusión última, porque mi ejercicio está así también, o sea, sin conclusión, solamente encerrado en paréntesis. bueno, ahorita miramos puntualmente tu ejercicio. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, entonces, lo primero que me pide el ejercicio número 3 es que yo debo indicar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión de mi argumento, que está expresado de manera simbólica. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Para mi expresión simbólica, la premisa número 1 es la que voy a tachar en amarillo. ¿Listo? La premisa número 2 es la que yo voy a tachar en naranja. Y la conclusión de este argumento es la que yo voy a tachar en verde. ¿Listo? Por lo general, la conclusión de los argumentos siempre van después de un condicional. ¿Listo? Y si mi argumento es muy extenso, yo debo saber encerrarlo entre paréntesis redondos
y entre corchetes. ¿Listo? Bueno, ya tengo mis premisas. Premisa número 1, R o S, entonces S. Premisa número 2, R o S, para llegar a concluir S. Ahora, me piden que tengo que definir la ley de inferencia que me representa este lenguaje simbólico. Es decir, que tengo que indicar con estas dos premisas cómo pude llegar a la conclusión. Entonces, para esto, voy a elegir la ley de inferencia que tenga esto. Una premisa que tenga sus proposiciones conectadas por un condicional, ¿cierto? Que en este caso aquí lo tengo. Y una premisa que esté solita. Para eso les explicaba que yo voy a llamar, acá, voy a llamar pluma a ROS. A este lo voy a, no, un color más fuerte, morado. A esta expresión para mí va a ser una sola P. Voy a reemplazar variables. Y que la S solita va a ser lo que yo llamo Q para poder mirar la ley de inferencia. Entonces, según este reemplace de variables que yo estoy tomando, mi premisa número 1 es P, entonces Q, ¿cierto? Y mi premisa número 2 es solita P. Yo voy y mire lo que es la conclusión, es Q. Voy y miro en el esquema y me doy cuenta que esto que yo tengo aquí en moradito es igual a modus ponendo ponens, ¿cierto? Sigue el mismo esquema, no me estoy saliendo de allí, lo tengo igualito, solo que en mi expresión yo la reemplacé para poderla ver. ¿Listos? Entonces yo digo que la ley de inferencia es modus ponendo ponens porque me está cumpliendo la ley idéntica a cómo es su esquema, mire. A cómo es su esquema. Ahora, me dice que yo debo adjuntar el pantallazo del simulador de las tablas de verdad que demuestren que esta tabla, que realizando esta tabla de valor de verdad, voy a obtener como resultado una tautología. Porque resulta que para yo poder demostrar la validez del argumento por medio de leyes de inferencia, que no es más que poder llegar a la conclusión por medio de las leyes de inferencia, tengo que encontrar una tautología. De lo contrario, no podría ser. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Introduzco mi argumento en el simulador, en Google, y efectivamente me dice que el resultado de esta tabla de verdad es una tautología. Por lo tanto, yo pude llegar a la conclusión. ¿Listos? ¿Ahora sí fue un poquito más claro? Sí, señora. Aunque digamos, Bien. ¿cómo haría uno para saber que es un modelo distinto? De acuerdo, si siempre, la mayoría, pues que yo he visto de las expresiones simbólicas son parecidas a las que su merced nos está mostrando en ese ejemplo. Bueno, entonces vamos a mirar otra. ¿Listo? Entonces ahora nos dan esta expresión simbólica, ¿cierto? ¿Cuántas premisas verían ustedes acá? Una solita, ¿cierto? ¿Qué es esta? Una premisa. Una premisa, una conclusión, ¿cierto? La premisa, negación de R, conjunción con S. La conclusión, negación de R. Ahora, mire lo que yo tengo. Solo tengo una premisa conectadas sus proposiciones simples y compuestas por el conector de la conjunción. Entonces, ¿yo qué hago? Voy, ¿cierto? Y miro dentro de las leyes de inferencia cuáles tienen premisas conectadas con el conector de la conjunción o con I. Y miro, modus ponendo ponens aplica,
No, porque está conectada por condicional. Modus tollendo tollens aplica. No, porque sus premisas están conectadas con condicional. Silogismo hipotético, menos. Tengo dos premisas conectadas por condicional. Modus tollendo ponens tiene dos premisas, una con disyunción y otra negada. No aplica. La ley de la adición está solita. No aplica. El dilema constructivo. Tengo que tener tres premisas y yo solo tengo una. La doble negación no me aplica. Es solo una preposición con doble negación. La simplificación disyuntiva. Tengo que tener tres premisas y solo tengo uno. La conjunción. Tengo que tener dos premisas que son proposiciones simples y tengo una compuesta. No aplica. Mire, la única que me aplica es simplificación. ¿Por qué? Porque es una premisa conectada por el conector de la disyunción. Aquí lo tengo. Negación de R y S, que en su forma está P y Q. Para llegar a concluir, bien sea P o bien sea Q. En mi modelo lo tengo, ¿cierto? Aquí la tengo, miren. Aquí está muy clarita la premisa de la simplificación. Una premisa conectada por la disyunción. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Aquí la conclusión puede ser, según mi argumento, es la negación de R. Pero también otra conclusión podría ser S. Porque la simplificación me da dos opciones de conclusión. Bien la proposición P o bien la proposición Q. En mi caso sería bien la proposición negación de R o bien la proposición S. Entonces, ¿qué ley utilizamos? La simplificación. ¿Listos? ¿Me entendieron este ejercicio? Sí, señora. Listo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo me puse a mirar cada una de las leyes, ¿cierto? Y con ninguna aplicaba, solo aplicó con simplificación. Y resulta que sí dio, sí me dio el resultado. Ahora, tengo que comprobarlo con la tabla. Si no es una tautología, este ejercicio no hubiese tenido respuesta por medio de leyes de inferencia. Se hubiese convertido en una cadena de premisas y yo nunca hubiera llegado a la conclusión, que en este caso es la negación de R. ¿Listos? Básicamente este ejercicio es identificar la ley de inferencia, porque ahorita tengo que identificar la demostración. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un tercer ejercicio de este ejercicio número 3. Ahora mi expresión simbólica es la siguiente. R, O, S y T y negación de R, entonces S y T. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería mi primera premisa? ¿Cuál creen que es la primera premisa? R o S y T. Muy bien. Esa es mi primera premisa. Esta es la premisa número 1. La premisa número 2. Negación de R, ¿cierto? Para llegar a concluir S y T. Listo. Ahí ya tengo premisa número 1, premisa número 2 y conclusión. ¿Listo? Ahora, ¿qué ley creen? Que aplicó. Si tengo una premisa conectada con este conector, mire, que es la disyunción. Y tengo otra premisa, que es una proposición
simple. Entonces, mire, la única que me cumple eso es modus toyendo ponens, perdón. Una premisa conectada con disyunción y segundo, una premisa solita pegada. ¿Listo? Es la única de todas las que me cumple, modus toyendo ponens. Entonces yo estoy identificando, yo estoy identificando, aquí me quedo mal poniendo ponens, es una P. Aquí es poniendo. Estoy identificando que es modus toyendo ponens. Es la única que me cumple. ¿Listo? Y finalmente, el pantallazo donde demuestro que es una tautología. Profe, ¿Listo? buenas noches. Buenas noches. Disculpe, su merced, de pronto podría hacer una con la doble negación. Lo que pasa es que yo pues tengo ciertos inconvenientes con el ejercicio 1 por el tema ese de no saber el orden de la tabla. Tú me dices de que hagamos un ejemplo que tenga doble negación. Sí, sí, profe, por favor. Bueno, o más bien ahorita, al final miramos específicamente tu ejercicio de la tarea, ¿sí? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahí sería el ejercicio número 3. ¿Entendido, cierto? Solo Sí, tengo profe. que indicar las premisas, la conclusión y la ley de inferencia. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué nos dice el ejercicio número 4. Entonces, el ejercicio número 4 me dan un argumento también expresado de manera simbólica. Aquí me dan las premisas sacadas del argumento, ¿cierto? Las premisas sacadas del argumento, una expresión simbólica de las que me dan las premisas extraídas del argumento. La conclusión también me la dan. Y además me dan toda la demostración de la validez del argumento en una tabla. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que decir si lo que me dan aquí es correcto o es incorrecto y además debo justificar por qué está correcto o por qué está incorrecto. Es claro lo que nos dice el ejercicio y lo que nos pide, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, nos dan las premisas, la ley que utilizaron para la demostración, cada una de las premisas que utilizaron y yo tengo que decir si está correcto, incorrecto y justifico. Entonces nos dicen, nos dan esta expresión, las premisas y toda la demostración. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Voy a coger esta tablita y la voy a empezar a verificar si es cierta o no es cierta. Entonces, aquí me dice que esta premisa que dice aquí P4, P5, P6 es el resultado de utilizar estas premisas usadas con esta ley aplicada. ¿Listo? Entonces, aquí me voy a permitir utilizar el color azul. Me dice que utilizaron la premisa 2, entonces yo la pongo acá en azulito. Q o negación de P, que utilizaron la premisa número 1, que para mí es P, y que llegaron a concluir esta premisa número 4, que es Q. Q. Y que además utilizaron la ley aplicada modus toyendo ponens. Entonces yo voy a modus toyendo ponens, ¿cierto? Que es esta. Y verifico si tiene el mismo esquema. Y yo veo que tiene el mismo esquema. Tengo P o Q
que en mi caso es Q, o negación de P. Tengo negación de P, que en mi caso es P. Es como si aquí yo hiciera un cambio en la negación. Ya no la tengo en la segunda premisa, pero sí la tengo en la primera y llego a concluir Q. Llego a concluir Q. Entonces yo digo que esta primera fila de la demostración está correcta. ¿Listo? Esa primera fila está correcta. ¿Me entendieron qué hice? ¿Sí entendimos qué hice o no entendimos qué hice? ¿O lo volvemos a explicar? De nuevo, porfa, sí, profe, por Sí, lo favor. podría De explicar nuevo. de nuevo, por Sí, favor. profe, de nuevo. Entonces, me dan todo. Yo solo tengo que decir es correcto o no es correcto. ¿Listo? Entonces, mire lo que es la tablita. Me dan las premisas usadas, la ley, y lo que yo, esta primera columna que dice premisas, es la conclusión de la ley. ¿Listo? Porque así es como se muestra la demostración. Entonces nos dicen, premisa 2. Entonces, ¿yo qué hago? Pues la pongo aquí a un ladito, ¿cierto? ¿Cuál es mi premisa 2? Esta, que dice Q disyunción con negación de P. Premisa 2. Premisa 1, P. La pongo acá. Y me dice que concluyeron a Q, mire. Es la premisa número 4. Es Q. La conclusión es Q. Ahora me dicen que utilizaron modus tollendo ponens. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y miro si mi esquema es igualito a modus tollendo ponens. Entonces, mire que tiene modus tollendo ponens. P o Q, que es lo mismo que yo tuviera Q o negación de P. Y como segunda premisa tengo negación de P y yo tengo P. Entonces, lo único que me cambia acá es que la negación está en la premisa de arriba y no en la premisa de abajo. Pero la negación está. Yo puedo hacer ese cambio. ¿Listo? Entonces yo digo que esta fila está correcta. Es correcto lo que me está Profe, indicando. Señora. discúlpame, o sea que también podría quedar como negación en la conclusión, ahí sí no. No. Porque mira que lo único que yo estoy cambiando es P es la misma proposición, ¿cierto? Solo que la estoy cambiando la negación Sí, señora. en las premisas, pero P sigue siendo la misma proposición. Pudiese hacerlo con Q si estuviera aquí negada y mi conclusión fuera negada. ¿Listo? Pero dentro de lo normal está dentro del esquema de modus tollendo ponens. Entonces yo digo que está correcto. ¿Listo? Sí, señora. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, vamos con la segunda fila de nuestra demostración. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. ¿Qué me dice la tablita que qué premisas escogí? La número 3. Q, entonces R, y la premisa número 4, que es esta que yo ya tomé acá, mire, que es Q. Y además, ¿qué me dice que qué le cogí? Modus ponendo ponens. Voy a mirar cómo es modus ponendo ponens. P, entonces Q, P para concluir Q. ¿Aquí qué concluiría? R. Q, entonces R, Q, R. Las dos premisas tienen como antecedente Q y la primera como consecuente R, que es la misma conclusión. ¿Cumple modus ponendo ponens? Cumple, ¿cierto? Pues Es de acuerdo al esquema, correcto. sí, solo que no hay negación, pero sí cumple. Pero mira que modus ponendo ponens no tiene negación en este esquema. Aquí tampoco lo tenemos. Entonces está perfecto.
Solo que están cambiadas las letras, ¿cierto? Pero es el mismo esquema. Entonces yo digo que está correcto. Ya llevamos 2 filas correctas. Ahorita miramos cómo ponemos la justificación en la tablita. Ahora voy por la tercera fila. Pluma. Me dice que utilicé la premisa 1. La premisa 1 es P. La premisa 5, aquí está, es R. Y que concluí P conjunción con R. P conjunción con R. Y que además utilicé la ley de la adición. ¿Y qué me dice adición? ¿Adición? No, es la otra. Conjunción, ¿no? Es conjunción, conjunción. Entonces, aquí digo que está incorrecto, ¿cierto? Aquí es incorrecto porque no es ley de la adición, sino ley de la conjunción. Entonces, así es como yo voy a justificar mi tablita. Entonces, la primera dije, es correcto y la justifico. En P1 y P2 es correcto utilizar la ley de inferencia modus tollendo ponens. Esa es la justificación, no hay más. En la segunda digo, es correcto. En P1, perdón, en P3 y P4, aquí se me fue P1, en P3 y P4, aquí es P3, aquí en P3 y P4, es correcto utilizar la ley de inferencia modus ponendo ponens. Y en la tercera digo, incorrecto. La ley correcta que se utiliza en P1 y P5 es la ley de la adjunción. ¿Listos? Profesora, entonces la ley de la adición no existe. ¿La ley de qué? De la adición no existe. Sí existe, mírala acá arribita. Sí existe. Y existe cuando yo necesito conectar 2 proposiciones por medio de la disyunción. ¿Listo? Entonces aquí yo digo, es incorrecto porque la ley que utilizo en P1 y P5 es la adjunción, más no la adición como me están mostrando en la tablita. Y así es como yo debo rellenar la tablita con correcto, incorrecto y como debo justificar. ¿Listos? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, señora. Otro ejemplo y vamos a dudas e inquietudes específicas de la tarea. ¿Listos? Entonces, lo mismo, me dan una expresión simbólica con cada una de las premisas y la conclusión. Me dan las premisas utilizadas y las leyes de inferencias aplicadas en tales premisas. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Me dicen que tome... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Hay un minuto, por favor, lo Sí, pueden toca cerrar. silenciar. Ya lo voy a cerrar. Listo. Entonces acá. Vamos. Lo mismo, me dan la tablita, me dan las premisas, me dan la conclusión y yo solo tengo que decir si es correcto, incorrecto y justificar por qué. ¿Listos? Entonces lo mismo. Aquí me dicen la premisa número... No quiero azul. P1 y P2. P1 me dice P, entonces Q, me disculpan mi letra. P2 me dicen Q, entonces R. Q, entonces R. Y la conclusión me dice que es P4. P, entonces R. P, entonces R. Y me dice que la ley escogida es silogismo hipotético.
Si yo voy a silogismo hipotético, me doy cuenta que tiene el mismo patrón, idéntico. P entonces Q, Q Sí, entonces señora. R, P entonces es correcto. ¿Y qué digo? Justifico. Es correcto que utilizar las premisas P1 y P2 para encontrar P4 utilizando silogismo hipotético. ¿Listo? Porque es correcto. Listo. Hice la primera. El patrón era idéntico, ni siquiera estaban cambiadas las letras. La segunda, P4, la tengo acá, P entonces R, P entonces R, P3, negación de R, para llegar a encontrar P5, que es negación de P. Y me dice que utilicé modus tollendo tollens. Me voy para modus tollendo tollens, que es la segunda. Y digo que el patrón está igualitico, ¿cierto? P entonces Q, a Q la cambio por R, negación de Q, negación de R, y encuentro negación de P. ¿Es correcto? Sí, señora. Correcto. Sí, ¿cierto? señora. Listo. Me voy con la tercera. Pluma. Me dice P2, que es Q entonces R, solo tengo que volverlas a copiar para decir si es correcto o no. P3, negación de R, para encontrar P5, que es negación de Q. Negación de Q, utilizando modus tollendo tollens. Vuelvo a modus tollendo tollens y me doy cuenta que el patrón es idéntico, ¿cierto? Q, entonces R, negación de R para encontrar negación de Q. Entonces, cumplo, es correcto, ¿cierto? Solo me cambiaron el nombre de las letras. Voy con la siguiente. Utilizo P5, que es negación de Q. Utilizo P6, que es negación de P y negación de Q. P5, P6. Y que por medio de la ley de la adjunción encontré negación de Q y negación de P. Aquí están cambiadas las letras. Es una P. Ley de la adjunción. Adjunción. Aquí está. Conecto las dos proposiciones. Es decir, que esto es correcto. ¿Cierto? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, señora. Correcto, ¿listo? Hasta ahora todas van correctas. La siguiente. Me dicen que en P3 es negación de R, utilizó ley de la doble negación para llegar a R. Para llegar a R. Entonces, tengo negación de R, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la negación para poder obtener a R positiva. ¿Sí? Esto es más o menos como menos por menos da más, ¿cierto? No es cierto, o no es cierto que no me llamo Sandra. No, ese no. Entonces, la negación, la doble negación, me proporciona una proposición afirmativa. ¿Listo? Cumple, ¿cierto? Entonces es correcto. Profe, ahí no entendí. Mira, tienes la ley de la doble negación. ¿Qué tenemos? Acá, la doble negación. Tenemos una proposición que está negada, ¿cierto? No y no. ¿Tú te acuerdas en matemáticas la ley de signos? Más por más da más, menos por menos da más. Sí, señora. Aquí es como menos por menos da más. Negado, negado me da afirmativo. ¿Listo?
Sí, señora. Entonces tenía una proposición negada, le apliqué la otra negación y me quedó afirmativo. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Ahora me falta P9. Comprobar a P9. Tengo que P7, que sería negación de P y negación de Q con PR me da negación de P y negación de Q, disyunción con R. Y que apliqué la ley de la adición. Entonces, la adición, tengo dos proposiciones y las junto por medio de la disyunción. Entonces, me cumple. En esta tablita de la demostración de la validez del argumento, todas fueron correctas. Entonces, ¿yo qué digo? Correcto, 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 correcto. Justifico la primera fila. En P1 y P2 es correcto utilizar la ley de la inferencia de silogismo hipotético. En la segunda, en P3 y P4 es correcto utilizar la ley de inferencia modus tollendo tollens. En la tercera, en P2 y P3 es correcto utilizar modus tollendo tollens. En la cuarta, en P5 y P6 es correcto utilizar la ley de inferencia de la adjunción. La siguiente, en P8, o para encontrar P8, es correcto utilizar la ley de inferencia de la noble negación. Y la última, es correcto utilizar ley de la adición para llegar a la premisa 9, utilizando las premisas P7 y P8. ¿Listos? ¿De este ejercicio queda alguna duda? Sí, señora. No, ¿cierto? Es seguir lo que me dice la tabla y decir si está correcto o está incorrecto. Y si está incorrecto, como en la pasada, escribimos cuál es la incorrecta, pero ¿y cuál? Que es incorrecta y cuál utilizaríamos para que quedara correcta. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí, de descartar. Vamos. Ah, bueno, entonces espera porque es que este ejercicio 4, además, nos solicita que debemos poner las proposiciones simples en un contexto, en lenguaje natural y en un contexto académico o social, ¿cierto? Y que debo escribir el lenguaje simbólico. Entonces, por ejemplo, sabemos que según la expresión, ¿cierto? Sabemos que según la expresión, según la cantidad de proposiciones simples, debemos indicarlas. P, Q y R tienen esta expresión simbólica, ¿cierto? También tienen negación de R, pero ella es la negación de una R que yo ya tengo. Entonces recordemos, cada una de las letricas son las proposiciones simples, P, Q y R en nuestro caso. Entonces les ponemos una proposición redactada dentro de un contexto académico o un problema de nuestro entorno. ¿Listo? Entonces el ejemplo de la guía. Para la proposición P, Patricia está matriculada en psicología en la UNAD. La proposición Q, la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. Y la proposición R, la formación en la UNAD me permite dar solución de problemas en mi comunidad. Como ya expresé en lenguaje natural mis proposiciones expresadas de manera simbólica, ahora me voy a hacer el argumento en lenguaje natural en su totalidad. Entonces voy a comenzar con este primer marcador, con esta primera. Condicional comienza con la palabra sí. Si Patricia está matriculada en psicología, condicional, entonces la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. Ahora viene el conector y. Y, nuevamente condicional. Si la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas,
Entonces, la formación en la UNAD me permite dar solución a problemas en mi comunidad. Nuevamente viene el conector I, que es R. La formación en la UNAD, pero está negada, no me permite dar solución a problemas en mi comunidad. Recordemos que cuando la proposición está negada, lo que yo voy a negar es la acción o el verbo, ¿cierto? Porque yo no voy a decir, y no, la formación en la UNAD me permite dar solución a problemas en mi comunidad. Tengo que darle una secuencia lógica que lo que yo voy a negar es la acción, el verbo. Entonces digo, la formación en la UNAD no me permite dar solución a problemas en mi comunidad. Corchetes para llegar a la conclusión. Entonces lo expreso de manera, por lo tanto, Patricia, está negado P, no está matriculada en psicología y la UNAD no forma profesionales idóneos en todos sus programas, o la formación en la UNAD me permite dar solución a problemas en mi comunidad. ¿Listos? Entonces, ¿qué hice? Inicialmente, expresé mis proposiciones simples en lenguaje natural, les di un sentido, para llegar a formar todo mi argumento en lenguaje natural con un sentido de una secuencia lógica. ¿Listos? Dando uso a mis conectores lógicos de manera consecuente. ¿Listos? Y así concluye el ejercicio número 4. Bueno, aquí en esta imagen les traía el recordatorio de lo que nosotros tenemos para esta tarea. Recordemos que son 125 puntos, que cierra el 29 de septiembre, ¿cierto? Que ya debimos haber seleccionado letra, haber subido el ejercicio 1 y 2, que el ejercicio 1 tiene 20 puntos el desarrollo y el video 30 puntos. El ejercicio 2 tiene 15 puntos. El ejercicio 3 y 4, 15 y 20 puntos respectivamente. Que debemos participar en el foro porque esa participación tiene una puntuación de 20 puntos. Si yo participo con mis 4 ejercicios, voy a obtener estos 20 puntos. Si solo participo con un ejercicio, voy a tener 3 puntos. Y así sucesivamente. Que debo entregar mi trabajo el 29 de septiembre en el entorno de evaluación en un archivo PDF dando uso a las normas APA, porque eso me va a dar 5 puntos, de lo contrario los voy a perder. ¿Listos? Entonces, importante recordar la rúbrica de evaluación. Ahora sí, nos vamos a las preguntas específicas de los ejercicios. Si no tenemos una pregunta de la presentación. Entonces, ahora sí los escucho. Karen, que tiene la manito levantada. Karen, puedes abrir tu micrófono. Entonces, Jason. Profe, buenas noches. Hola. Cuéntanos, Jason, ahora. Profe, qué pena la molestia. Lo que pasa es que pues yo, primero y principal, pues esta es la segunda clase virtual que entro como tal al CIPAS y he tratado en los foros de comunicarme con mi tutor, pero no me responden. Yo envié la tabla de verdades junto con la respuesta del primer ejercicio para saber y retroalimentarme, saber si estaba correcto o no, pero hasta la fecha no he tenido respuesta. Entonces, de acuerdo con la tabla que yo hice, todos mis resultados en la tabla, en el simulador,
me dan al contrario ¿Qué de la ejercicio tabla que yo tienes? tengo. Señora, ¿Qué ejercicio trabajaste? yo trabajé el ejercicio C, El C. el de la doble negación. Es no P. Entonces, el primero sí te da variado entre verdaderos y falsos. ¿Te da una? Señora, En la tabla del primer ejercicio de la C, sí te da un resultado de verdaderos combinados con falsos. Entonces, ¿encuentras una? ella es una contingencia. Ajá. Pero entonces, cuando yo lo fui a demostrar en la tabla, en el simulador, todas las respuestas que tengo acá me dan al sentido contrario. O sea, en las que están falsas, da verdaderas, y en las Y que las están verdaderas verdaderas, te dan dan falsas. falsas. Sí. Bueno, cuéntame cómo construiste tus filas. Tienes 4 filas, ¿cierto? Sí, señora. Porque solo tenemos 2 proposiciones. Dos Ahora proposiciones. cuéntame Sí, cómo señora. construiste las columnas. Entonces, en las columnas fue primero las dos proposiciones, P y luego Q, P y Q, luego no P, y luego la proposición, o sea, con la conjunción. la simbología completa, Y sí. finalmente con sí y solo sí. Bueno, entonces tú tienes que poner P, después Q, después señora. negación de P, Ok. después negación de la negación de P. Perdón la pregunta. El orden de los factores sí altera el producto, en este caso en la tabla. Bueno, en las columnas no tanto, pero las columnas tienen una regla que siempre se pone de las más chiquitas hacia las más grandes. Ok. Las que tengan menos términos a las que tengan más términos. Ok, profe, entonces colocaría P, Q, no P, ¿Sí? no P, ¿Sí? P y Q entonces P y Q, y finalmente todo. y finalmente la respuesta, o sea, la completa. Ujú. Sería no P. Entonces, sí, solo sí, P y Q. P y Q. Ujú. Ok, entonces de ahí decimos que como son 4, serían 2 verdades, 2 falsas Sí, para la P. Después sería para la Q, una verdad, una falsa, una verdad, una falsa. sí. Para la no P sería falso, verdadero. No. Perdón, Falso, 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 verdadero, verdadero. falso, falso, verdadero, verdadero. Ujú. Después para la no P, es Verdadero, la misma. verdadero, falso, falso. Ok, verdadero, verdadero, falso, falso. Y P y Q, entonces dice que solo es verdadera si las dos son verdaderas. ¿Sí? Entonces, verdadero, La primera. falso, Ujú. falso, falso. Falso, falso. Y aquí, en esta última, es donde yo tengo el problema, que ¿Por es qué? si es con la bicondicional Sí. que se saca el resultado, sería con P y Q y no P. Sería con no P y P y Sí, Q. señora. Ok. Al contrario, no de izquierda a derecha. No P y P y Q. No. Solo es No, verdadera no si P, ambas. sí. No P, sí, solo sí, P y Q. No P, sí, solo sí P y Q. Dice que las dos solo es verdadera si ambas son igual verdad. Verdadera. Es verdadera si las dos son Si ambas, verdaderas o si las ambas dos son son verdaderas falsas. o ambas son falsas, da Sí. verdadera. Sí. Y aquí me dio otro resultado diferente. Entonces tienes verdadero, falso, verdadero, verdadero como final. Sí, señora, exactamente. La misma. Ujú. Entonces, en el simulador que metiste, no te coincide con tu tabla manual. No, señora, exactamente. Eso era lo que no me daba. Entonces debe ser que de pronto en el simulador no estás metiendo algún paréntesis. Sí, no, yo lo pongo todo, sino que como le digo, me daba al contrario de esta respuesta que se me dio.
No, pero no te pues puedo dar lo porque, contrario, te tiene que dar igual. sí, exacto, pero entonces ahí era porque yo estaba poniendo primeramente P y Q en la Ah, tabla. no, no, ¿Sí? no. Yo Tienes que ponía seguir, P, Q, P y Q. claro, porque si tú pones el consecuente antecedente, pues te va a dar lo contrario. Exacto, ok, ya. Vale, profe, muchísimas gracias. Quería aclarar esa Bueno, vale. duda primeramente. Listo, vale. Listo. ¿Hay posibilidad de entregar los dos primeros ejercicios? David, tú preguntas que si hay posibilidad de entregar los dos primeros ejercicios. Recuerda que la tarea vence dentro de 9 días, ¿cierto? Entonces, tú vas subiendo al foro los ejercicios que ya tienes hechos para que te los vayan retroalimentando, porque solo hasta el 26 de septiembre se retroalimenta. Lo que esa noche quede en el foro, al otro día se retroalimenta todo. Y el que se quedó, como quien dice por ahí. ¿Listo? Listo. Seguimos con dudas e inquietudes de la tarea. 10 minuticos y nos vamos. Preguntas. Profe, buenas noches. Profe, Señora. A ver, dale, Karen. Dale, Karen. Al chat envié el ejercicio C que yo tengo. Ahí la premisa 1 ¿Qué sería letra tienes? negación, la C del ejercicio 3. Listo, 13. Ahí la premisa 1 sería negación de R, Sí. R, la segunda negación de S y la conclusión sería negación de R Y negación de S. Sí. ¿Y cuál sería la ley? Ahí es donde... ¿Recordamos? ¿Recuerdas? Tenemos dos premisas. Para ponerlas con la conjunción solo hay una ley. ¿Cuál sería? Profe, disculpe que los interrumpa. En ese punto no sería, según lo que yo vi en la tabla, la ley que aplica sería la ley de Morgan. No sé si me equivoco. La ley de la adjunción. ¿Listo, Karen? Es la única ley que yo Listo. puedo juntar dos proposiciones solitas con la conjunción. ¿Listo? La ley de la adjunción. Listo, profe, gracias. Ahora sí, Nidia, cuéntanos. Profe, buenas noches. Qué pena que quería hacerle una pregunta, tengo una duda en cuanto a lo del foro. ¿Uno puede subir todo para la retroalimentación o se debe por obligación ir subiendo a medida que se va realizando el trabajo? No, tú los puedes subir todos o los puedes subir uno por uno. Lo importante es que lo hagas antes del 26 para que tú puedas tener una retroalimentación y poder corregir a tiempo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y además para que tengas la participación completa en el foro, que es subir los 4 puntos. Profe, cuando no hay respuesta, ¿a dónde busca o a quién busca o a quién acude uno? No, tú tienes que tener respuesta a tu tutor. Sí o sí, tienes que tener respuesta a tu tutor. Si no tienes respuesta a tu tutor, escribes un correo por el chat, por el correo interno del curso, al director del curso. Porque no es justo que tu tutor no te esté respondiendo. Sí, porque yo puse mi tabla hace 2 días, hace 3 días la puse y todavía no ha dado respuesta de nada. Hace 3 días, ¿qué día era? Domingo. Hace 3 días. Era domingo, ¿cierto? Digamos que el tutor de pronto tuvo el fin de semana laboratorio y no fue el lunes. Que tuvo CIPAS y no fue el martes, pero hoy ya te tuvo que haberle dado respuesta. Pues es que ese es el dilema, que yo entro al foro general del curso y todavía no ha dado respuesta. Tú no debes entrar al foro general del curso, debes entrar al foro de la tarea. Sí, o sea, en el aula donde yo puse mi trabajo. ¿Pero lo subiste en el foro de la tarea? Sí, señora, claro.
O sea, en el entorno de aprendizaje donde está el foro de la tarea. Exactamente. Eso. Entonces escríbele un correo interno al tutor que estás esperando hace 3 días tu retroalimentación. Un correo directo a él. Sí, un correo directo a él por el correo interno. Lo buscas en Teams o en el chat de Teams. Profe, llevo 3 días esperando, por favor, colabórame. Ok, profe, vale. Muchas gracias. Bueno, 4A. 4A. Silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo sí existe. Silogismo disyuntivo. A ver si en la silogismo disyuntivo. Mira, en la tablita de resumen de reglas de inferencias que les puse en el chat, silogismo disyuntivo es la número 8. Mírala, que sí existe. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Vale, Julián, con mucho gusto. Profe, de todos modos, si digamos uno está haciendo la actividad y bueno, y dado el caso no se le dificulta a uno, para eso existen las horas que su merced tienen por Teams que uno se puede conectar para aclarar dudas específicas, ¿verdad? Sí, claro, tú te puedes conectar en el horario que está publicado como atención sincrónica. Pero Pues sí, porque recuerda que es uno entiende, importante que subas en el foro tus aportes para obtener los puntos por participación. Pero si realmente es que tú no comprendes el tema, te puedes comunicar con tu tutor y él te explica. No, sí, señora, es que digamos uno acá entiende, ¿sí? Pero a veces cuando ya uno lo va a realizar, a veces surgen dudas. Sí, Entonces, entonces tú eso te puedes comunicar con tu tutor o puedes ingresar a tutor en línea los días martes, jueves o sábados sí, señora. y ya realizar una pregunta específica. Ah, ok, pues. Pero sí, o sea, tienes muchos canales de comunicación. Por eso yo les decía, utilícenlos, nunca se queden con la duda, pregunta, ¿listo? Sí, señora. Listo. ¿Otra duda, inquietud que podamos resolver el día de hoy? ¿O nos podemos despedir? Ustedes me dicen. Tenemos 7 minutos. Profe, otra pregunta. Es que su merced nos dio en el, bueno, digamos como en los de apoyo, una plantilla que uno debe, digamos, como ejemplos donde uno puede hacer. Hay, digamos, hay gente que dice que esa no está bien, que le falta algún estilo de norma APA, pero pues ahí a mí me parece que sí, uno puede seguir tal cual esa planilla y cambiar solo, digamos, los ejercicios, el nombre, bueno, todo, y Claro tiene que sí. validez y Claro que sí. como norma APA o le hace alguna falta como alguna Nada. cosa. No le hace falta nada. Ahí te dice introducción y te explica textualmente qué debe contener la introducción. Te dicen los Sí, señora. objetivos y te dice según la norma APA cómo debes redactar los objetivos. Te dice las conclusiones y te dice las referencias, cómo debes hacerlas. Sí, señora. Ujú. Ah, ok, Solo profe. debes adaptarla a tu trabajo. Ah, ok, muchas gracias. Ujú. Profe, qué pena una pregunta. De Señora, acuerdo a lo que uno sube en el foro, ¿cada cuánto o cuál es el tiempo estimado de respuesta para saber qué correcciones se puede hacer sobre el trabajo que se está cargando? tenemos 48 horas de respuesta para dar respuesta oportuna. Gracias, profe, era eso. Ujú. ¿Listos?
¿No más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces a los presentes, a los que no se han desconectado, les agradezco por su conexión, por su interés. Yo creo que ya está el contexto para poder entregar su tarea. Recuerden que el primer punto del video es supremamente importante porque da 30 puntos. La participación en foros son 20. Entonces, no dejen de realizar sus aportes y o también pues para una retroalimentación oportuna. Pues con su conexión y espero haya sido para crecer por parte de ustedes académicamente y en la tarea. Y pues hasta una próxima oportunidad. A todos que tengan una feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Igualmente, feliz noche. Chao para todos. Feliz noche. Porfi, todos me cuelgan la llamada. ¿Listo? Sí, señora.